Muy buenos días a todos y a todas. Hoy hacemos balance de 3 años de gestión del señor Bermúdez y no puedo sino felicitarlo por todos esos momentos en que ha rozado la excelencia en mala gestión. Y sí, será mala gestión, pero también es excelencia. Hay que saber ver el lado positivo de las cosas. Es verdad que también hemos vivido el Día de la Marmota, el Año de la Marmota y hasta la década de la marmota. A fin de cuentas, habremos estado 20 años hablando de la rehabilitación del Viera y Clavijo, una década como poco salvando el templo masónico y años oyendo hablar de tantas bonificaciones fiscales, de tantas rebajas fiscales, que parece que el ayuntamiento paga los tributos a la ciudadanía y no al revés. Hace una semana, el Gobierno municipal anunció que en 2022 las rebajas fiscales supusieron más de 6 millones de euros. Lo curioso es que en 2018 las rebajas fiscales supusieron también más de 6 millones de euros. No me dirán ustedes que en estos 4 años no nos han hablado de más y más rebajas fiscales, pero al final todo es lo mismo. El discurso de las constantes rebajas fiscales funciona en modo avión sin necesidad de actualizar en ningún momento. Son las rebajas fiscales de la década de la marmota. Recientemente el señor alcalde intervino en el recinto ferial y reivindicó a Coalición Canaria como un partido centrado en la gestión y que no vende humo. En realidad está centrado en la mala gestión. Mala gestión es haber devuelto 806.000 euros al Cabildo por no haber ejecutado una subvención concedida para la mejora de la economía local. Mala gestión es haber contratado tarde a 92 trabajadores y trabajadoras en el Programa Extraordinario de Empleo Social 2021-22 y haberles tenido entre un mes y medio y 2 meses contratados, cobrando y sin trabajar por la desorganización. Teniendo en cuenta también que en 2019 el Ayuntamiento invirtió 1.900.000 euros en planes de empleo y en 2022 la cuarta parte. Mala gestión es haberse comprometido en la moción de censura a aprobar durante este mandato el Plan General de Ordenación Urbana y haber fracasado otra vez. Recordemos que el Tribunal Supremo les tumbó el Plan General de 2013 y aunque parezca increíble, ahora la mala gestión del señor Bermúdez vuelve a dejar a Santa Cruz sin un plan general. En julio de 2021, el señor Bermúdez hizo balance de su primer año de mandato y destacó que su nuevo plan general planificaría 5.000 viviendas de protección oficial. Y eso lo repitieron muchos medios de comunicación y lo vendieron como compromiso con la vivienda protegida, pero era falso. El plan general anterior preveía más de 14.000 viviendas protegidas. Se engañó a la ciudadanía. No había un aumento de la vivienda protegida planificada, sino una fuerte reducción de la vivienda protegida planificada. La justificación más repetida de la moción de censura que devolvió al señor Bermúdez a la alcaldía fue revertir la parálisis que atribuía a su predecesora. Pues bien, fue el presupuesto de su predecesora el que obtuvo mayor ejecución de inversiones reales en este mandato y mayor ejecución en general en este mandato. Los presupuestos del señor Bermúdez han tenido menores niveles de ejecución. Esto apunta a una menor capacidad de gestión a pesar de tantos años en la alcaldía. Mala gestión es que el personal de seguridad privada del ayuntamiento haya estado meses sin cobrar, después de que pasara lo mismo hace años y después de que el grupo de gobierno asegurara entonces que la nueva licitación de aquel momento evitaría que se reprodujera una situación como la que acabamos de vivir. Mala gestión es determinar que el coste anual del servicio de seguridad privada del ayuntamiento asciende a 2,6 millones de euros y casi al mismo tiempo contratar la gestión de 6 meses de seguridad privada por 2,5 millones de euros. Un sobreprecio evidente. Mala gestión es la supresión de la Unipol por no escuchar a los sindicatos y haber convocado un proceso de selección anulado por el juzgado. Mala gestión es que las quejas e incidencias por el servicio de limpieza municipal hayan aumentado un 27% en 3 años. Han pasado de 6.700 quejas en 2020 a 8.654 en 2022. El año pasado tuvimos un promedio de 721 quejas e incidencias mensuales y la empresa adjudicataria se había comprometido a no sobrepasar las 40 mensuales, es decir, multiplica por 18 el límite al que se comprometió. Es verdad que los técnicos municipales en su momento afirmaron que Valoriza no podría cumplir 6 de los 8 criterios de calidad que ofertó, pero el gobierno del señor Bermúdez realizó una licitación tan incompetente que la adjudicataria no solo era la empresa con menos personal, sino que además incumpliría 6 de los 8 criterios de calidad. Por los incumplimientos en materia de calidad se le han deducido ya más de 1.300.000 euros, que se suma a los casi 2 millones de euros anuales de rebaja sobre el precio de licitación ofrecido
por Valoriza. La mala gestión del Gobierno actual en esta materia es particularmente grave. Mala gestión también en materia de aparcamientos. Para empezar, incumpliendo rotundamente el compromiso electoral de crear 1.000 plazas de aparcamiento en las explanadas junto a la Ermita de Regla, entre las Dos Torres, en la zona de la Noria, Nuevo Obrero y Las Teresitas. No se ha creado esos estacionamientos, no se han creado y ni se crearán en el tiempo que resta de mandato. Además, la necesidad de aparcamiento tampoco se ha reducido porque se incumplió previamente con los compromisos de carriles bus taxi del Plan de Movilidad de 2014 y hubo una década perdida también para el crecimiento de las guaguas municipales. Pero en materia de aparcamientos, la mala gestión es mucho más grave de lo que parece. Recordemos que un informe de 2017 señaló multitud de irregularidades en la gestión privatizada de 7 aparcamientos públicos en Santa Cruz y se les ha dejado durante 5 años, cobrar de más a los vecinos y vecinas del municipio. Más de 4.000 plazas de aparcamiento público en el centro de Santa Cruz han estado cobrando entre un 66% y un 16% de más a las personas usuarias durante bastantes años. Esas empresas han cobrado por la cara millones de euros de más y ni tan siquiera serán sancionadas. Esa mala gestión de largo alcance es sello de la Casa Coalición Canaria. Parkings entregados en concesiones durante periodos de tiempo extraordinariamente largos, pagando unos cánones ridículos al ayuntamiento y cobrando tarifas abusivas. Este modelo actual, además, el Gobierno está claro que no lo quiere cambiar, como se evidenció cuando se rechazó la propuesta de Unidas Podemos de abordar, de aprobar, de apoyar la gestión directa del parking de la avenida de Anaga, cuya concesión acaba en 2025 y que, por cierto, no hay manera de que pongan el ascensor que se les ha reclamado una y otra vez para garantizar la accesibilidad. Siguen en rebeldía. Las 1.000 plazas de estacionamiento para este mandato resultaron ser humo. Pero hay más humo y lo advertí hace unos años en este pleno. El grupo de gobierno es adicto a la propaganda y siempre transmite la sensación de un ritmo frenético de proyectos en marcha. No me refiero a proyectos como el de la playa de Cabo Llanos, divulgado mediáticamente en 2015 y en 2019. Me refiero al anuncio reiteradamente publicitado de que el Gobierno municipal iba por 619 millones de euros de los fondos Next Generation con 191 proyectos que podrían crear 7.400 empleos directos y 37.000 indirectos. Esas expectativas supondrían obtener 88 millones de euros de media anual durante 7 años. Bueno, ya tenemos datos para los 2 primeros años transcurridos. El Ayuntamiento presentó proyectos que en total tenían un valor medio anual de 29 millones y los que se concedieron supusieron un promedio de 13 millones de euros al año. Y no está nada mal, pero es un 15% de la euforia propagandística de los euromillones Next Generation. El señor alcalde vendió humo al formular muchos de sus compromisos electorales de 2019. Habló de la avenida 100% sostenible que iría del Palmetum a Paso Alto, que estaba prevista para este mandato y no se ha llevado a cabo. Habló de un plan de barrios con una inversión de 200 millones de euros en 4 años, obviamente inexistente. Habló de un cheque a guardería y de promover la construcción de 2 escuelas infantiles, como también lo había hecho en 2011. Habló en campaña electoral de un centenar de pisos protegidos a entregar al final del mandato, aparte de 12 viviendas adquiridas a entidades financieras que al final resultó que no habían sido adquiridas, al igual que otros anuncios propagandísticos en el mismo sentido que abundaron mucho en el mandato anterior. Sin embargo, sí es verdad que se han entregado las 44 viviendas del tablero, pero es un balance de 11 años. También hubo presentación de propuestas del Plan Santa Cruz Verde 2030 sobre los terrenos de la refinería, que pueden reciclarse perfectamente para las elecciones de mayo de este año, sin descartar una reutilización adicional para las elecciones de 2027. Desde luego, un repaso del historial de mala gestión del señor Bermúdez no puede pasar por alto lo sucedido con la gestión del ciclo del agua. En este mandato se le ha permitido a SACIR, la empresa adjudicataria del servicio, incumplir con las obligaciones contractuales acordadas. Recordemos que SACIR debe llevar a cabo inversiones por valor de 165 millones de euros generados por su propia gestión y que debían estar ejecutadas en 2025. El Gobierno actual acepta, sin embargo, en un acuerdo que han firmado, que no se concluyan en 2025, sino en 2031. Y además se acepta que no haya que concluir la ejecución de inversiones antes de proceder al reparto de dividendos, como se había acordado.
Y lo más grave, donde debieran invertirse 165 millones de euros en este concepto, se acepta invertir 106 millones de euros. Y al mismo tiempo se acepta que SACIR entre 2022 y 2033 pueda lograr un reparto de dividendos que sume 80 millones de euros. Pueden obtener 80 millones de euros en beneficios por dividendos, pero no cumplir con el plan de inversiones acordado. Se trata de una cantidad de dinero anual que es superior a la suma de todas las rebajas y bonificaciones del Ayuntamiento de Santa Cruz. El señor Bermúdez presume de rebajas fiscales que suman algo más de 6 millones de euros al año y, sin embargo, permite que de los bolsillos de la ciudadanía del recibo del agua puedan salir 8 millones de euros para inflar las cuentas corrientes de unos pocos adinerados. Esta generación de beneficios privados para hacer más ricos a los ricos, producidos por la privatización del agua, contribuye a subir la puntuación de Santa Cruz en ese índice de libertad económica de que presume el Gobierno municipal tantas veces. Si se permite a una empresa privada sacar 8 millones de euros al año del recibo del agua en beneficios, aumenta la libertad económica. Pero si hay gestión directa y la ciudadanía tiene un recibo del agua más barata porque no tiene que abonar beneficios a los millonarios, pues se reduce la libertad económica. SACIR cobró indebidamente 33,6 millones de euros y hoy, gracias a la denuncia de Unidas Podemos, hay 5 personas imputadas por presuntos delitos de prevaricación y malversación. Recordemos que el señor alcalde se negó a personar al ayuntamiento como acusación particular a pesar de que el juzgado le ofreció tal opción. Consultó a la asesoría jurídica y se le dijo que el ayuntamiento no tenía costumbre en estos casos de ejercer acusación en el ámbito penal, se limitaba al civil. Resulta llamativo el doble rasero cuando comparamos esto con el caso, o mejor, con el no caso, del concejal socialista que estuvo al frente de Fiestas. En ese caso, el alcalde no pidió informe a la asesoría jurídica, pero sí personó al ayuntamiento como acusación particular. Se abandonó la extraña tradición de no constituir acusación particular. Pero el señor alcalde sufrió un revés. El magistrado no le permitió personar al ayuntamiento como acusación particular porque no tenía derecho a tal cosa. Y posteriormente el juzgado archivó el caso porque quedó claramente acreditado que el exconcejal de Fiestas no había cometido ningún delito. De modo que el señor alcalde no se atreve a ordenar ejercer la acusación particular contra SACIR, aunque el juzgado le oferta hacerlo, pero sí usa recursos públicos en lugar de recursos de Coalición Canaria para ejercer la acusación particular contra un adversario político y el juzgado le impide ejercer la acusación particular porque no tiene derecho a hacerlo en ese caso. En el primero el juzgado lo invitaba y en el segundo lo echa. Esa doble vara de medir le deja en evidencia. ¿Por qué pregunta a la asesoría jurídica si se puede personar como acusación particular en un caso pero no lo pregunta en otro? Más aún, señor alcalde, ¿no me dijo usted en su momento que yo debía dimitir porque la Fiscalía archivó mi denuncia en el caso Juan Luis Guerra? Pues si usted piensa así, aplíquese el cuento y dimita, porque tantos dobles raseros socavan la credibilidad. La mala gestión incluye siempre el lado del interés particular privado en materia de agua. En el anterior mandato, el señor alcalde, el Gobierno de Canarias y los tribunales le dejaron solo con SACIR defender una subida de la tarifa del agua. Ahora propuso un 7,9%, el Gobierno de Canarias se lo bajó a un 2,5% y, por cierto, Unidas Podemos hemos presentado un recurso contencioso administrativo contra esa subida. También fue mala gestión tratar de encasquetar 16 millones de euros de sablazo en forma de Museo Rodén. Mala gestión, entre otros motivos, porque la viabilidad de ese proyecto de museo se analizó a través de un estudio licitado entre 3 pequeñas empresas escogidas a dedo y que al final acabamos sabiendo que compartían directivos. El estudio era simplemente disparatado y fue descalificado por autorizadas voces del sector de la cultura. Que se haya evitado ese despilfarro abre la posibilidad de generar una auténtica política cultural. Hay que señalar que el Gobierno del señor Bermúdez se ha beneficiado de la gestión ajena a la hora de contar con más recursos. Se mencionó por aquí el caso de las Teresitas. También, evidentemente, cuando vemos las vallas publicitarias jactándose de que 4.000 familias podrán tener rehabilitadas sus casas, hay que recordar que el 80% de esa financiación es de otras administraciones y también los importantes incrementos de financiación que se han producido, sin ir más lejos, en este último para el presupuesto de 2023. Y termino. En realidad hay muchos aspectos de la mala gestión del señor Bermúdez que apenas llegan a la opinión pública, que apenas son objeto de debate público. Y esto es algo significativo y clave en la política de nuestro municipio. Pensemos que actualmente las encuestas muestran los bloques de las derechas y las izquierdas más o menos igualados en Santa Cruz en intención de voto
y no anticipan un resultado seguro para mayo. Y esto me lleva a una última reflexión. Si quienes estamos en la oposición en Santa Cruz de Tenerife viéramos reflejadas nuestras voces en los medios de comunicación con una razonable proporcionalidad democrática, el resultado de las elecciones de mayo sería muy fácilmente previsible. El señor Bermúdez no tendría ninguna posibilidad de revalidar la alcaldía. La década de la marmota llegaría a su fin con toda seguridad. Desde luego, no se trata de negar que, por ejemplo, se hablaba aquí de algunos asfaltados que nosotros compartimos o determinados proyectos de rehabilitación que nos parecen bien y que hemos expresado muchas veces nuestro apoyo, nuestra coincidencia con eso y que determinados datos, pues por ejemplo en este mandato es verdad que el gasto social ha aumentado, es verdad también que ese aumento del gasto social rompió la tendencia de muchos años en el año de gobierno de la señora Hernández, cuando por primera vez se superó el 10% de gasto social sobre el presupuesto no financiero que recomienda la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales. Y de hecho, aquel aumento de personal que se había pactado, que se había planteado por parte de Unidas Podemos y que quedó en torno a 15, 16 personas y lo asumió el Gobierno de aquel momento y se aprobó aquí en pleno, luego lo llevó a cabo también, o algo muy similar, el Gobierno de coalición cuando entró. Y también es cierto que una parte de ese aumento, casi la mitad de ese aumento, equivale también del aumento del gasto, me refiero, entre 2020 y 2023, pues equivale también a casi la mitad de ese aumento al incremento de la aportación del Gobierno de Canarias, que llama la atención que ustedes señalen las incuestionables deficiencias que hay en materia de dependencia en la comunidad autónoma y en materia social, pero que ignoren ahí completamente las mejoras, porque, por ejemplo, cuando en 2019, después de 10, 12 años de gestión de gobiernos de coalición canaria, pues teníamos a 5.000 personas cubiertas por la PSI, por una forma de salario social, pues bueno, ahora en 4 años esa cobertura se ha extendido a 40.000 personas. Que las necesidades son mucho mayores, eso es incuestionable. Pero ese descarte de los avances que se han dado en esa materia por parte del Gobierno regional, pues tampoco se corresponde con la realidad. Desde luego, para nosotros, como planteamos antes, hay una gran repetición de propuestas incumplidas, hay problemas de incompetencia gestora muy serias en materia de limpieza, en materia de agua, y en materia de agua sí es verdad que se ha recortado la inversión acordada, no me lo estoy inventando, y que también se ha permitido repartir el dividendo antes de acabar con las inversiones, está en el acuerdo la expectativa claramente. En materia de parkings es verdad que esta es una situación que hereda el actual concejal de una gestión de largo recorrido de Coalición Canaria, pero desde luego presumir de dejar de cobrar, de que al final, después de 5 años de señalado el problema, se dejara de cobrar de más en los parkings y se ajustaran a lo que marca la legalidad, pues no es tampoco como para tirar cohetes. El que no haya prosperado, que haya fracasado quizá la propuesta urbanística más importante, que es el plan general propuesto para que saliera en este mandato, era la propuesta que se había hecho, pues creo que es un revés importante también para el Gobierno actual. Y, de hecho, es llamativo que ahora, por ejemplo, cuando se amplía el área de protección del barrio de los hoteles, gracias a otras administraciones, la reacción desde el grupo de Gobierno ha sido la de plantear que van a estudiar si es recurrible judicialmente. Es lamentable que la protección del patrimonio arquitectónico de Santa Cruz y urbanístico, en muchas ocasiones hayamos visto que viene y se favorece desde otras administraciones más que desde Santa Cruz, en donde hemos llegado a oír en este mandato cosas tan peregrinas como el planteamiento, por ejemplo, de que podía ser deseable cortar un cacho de la Plaza de Toros para ensanchar la Rambla. Y sí quiero también referirme, por último, a una cuestión
que suscitó, que planteó aquí, en la que entró el Grupo Socialista al principio de este pleno, y es la cuestión del debate del estado del municipio. Yo estoy de acuerdo con lo expresado por la portavoz socialista de que lo correcto habría sido en un debate sobre el estado del municipio que la intervención la abriera el señor alcalde y que el señor alcalde participara en un debate, porque es lo propio de este tipo de debates. Y este tipo de debates no se hizo cuando le correspondía reglamentariamente convocarlo, porque el grupo de gobierno no quiso, porque el señor alcalde no quiso. Entonces es verdad que en cierta medida se pervierte el proceso de rendición de cuentas cuando nos vemos abocados a un escenario y a un método en el que el señor alcalde pues se ahorra tener que debatir, que es una constante, por cierto, en la historia de este municipio. Pues, por ejemplo, el hecho de que los alcaldes, los sucesivos alcaldes que ha tenido Coalición Canaria en esta ciudad, pues no asisten a debates en época preelectoral con sus rivales o adversarios políticos. Es un sello de la casa también, ¿no? Entonces sí quiero, desde luego, señalar nuestra incomodidad y nuestro desacuerdo con que esta fórmula de rendición de cuentas pues se ha descafeinado y se ha incumplido por parte del Gobierno la iniciativa que debía haber tenido y que le demanda el reglamento. Gracias.